El chiste del sofá. Filosofía amarilla. Con Andrés Vargas Russo. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y puentes.mx. ¡Lindos anteojos, cuatro ojos! Sí, qué lindos zapatos, Frankie. Stein. Tu apariencia me parece jocosa. ¡Ah! Soy un nerd. ¡Ay! ¡Yo también! Los saludamos hasta donde sea, cuando sea y como sea que se encuentren. Bienvenidos a este podcast que se llama El chiste del sofá y que habla de las primeras 9 temporadas de Los Simpson. En Latinoamérica, específicamente en México, y si nos vamos muy al específico, desde la Agrícola Oriental. ¿Y desde dónde, Fernando? Pues en aquel entonces, desde Ecatepec, si mal no recuerdo. Desde Ecatepec. ¿Y desde ahí nos visitas el día de hoy, Fernando? No, ahorita ya aquí en CDMX, por el Monumento de la Revolución. Y te veniste caminando además a esta grabación. Fernando y Roberto, quien no nos pudo acompañar el día de hoy, tuvimos una plática muy interesante en el festejo por 3 años del grupo de Facebook del Chiste del Sofá, lugar en donde se está transmitiendo esta grabación para todos los miembros del grupo, a los cuales les mandamos un saludo y esperemos que la cruda haya sido buena con ustedes. Al domingo siguiente de esta reunión, fiesta en el que tocó Monorriel, un grupo de música que es parte del grupo de Facebook del Chiste del Sofá, en el que el buen Emanuel brindó las instalaciones ocultas para que pudiéramos encontrarnos y convivir, y en el que estuvieron gran host y los administradores de la página, el buen Brian. Estaba por ahí Val Cosme, también conocida como la señora que escucha o la niña que escucha ayer porque fue 30 de abril. Y todos los administradores y todos los miembros del grupo, muchas gracias por acompañarnos y por seguir la conversación de Los Simpson, no solamente a partir del podcast, sino ahora a través de su gran hilera de memes que pueden consultar ahí en el grupo de Facebook, en El Chiste del Sofá. Si ustedes quieren ver las transmisiones de este y los demás programas de Puentes y tener acceso a contenido exclusivo o especiales de los programas, recuerden que pueden apoyarnos a seguir siendo y haciendo Puentes en puentes.mx/construye o yendo directo al Patreon. Patreon es una plataforma en la que ustedes pueden suscribirse y donar desde $1 al mes hasta lo que ustedes quieran, y dependiendo lo que donen van a acceder a distintos beneficios como ver transmisiones, escuchar versiones extendidas de los programas y un largo y robusto etcétera que poco a poco iremos haciendo crecer más para toda la comunidad de Puentes, de fans de Los Simpsons y demás. Así que muchas gracias a los que ya lo son y bienvenidos a los que vayan llegando. Y si nos acompañas desde el día 1, sabrás que en El Chiste del Sofá nos quedan libres como 15 capítulos de las primeras 9 temporadas. Y digo libres con unas comillas o con duda porque ya inauguramos la segunda vuelta. Entonces, si tú quieres venir a platicar de algún episodio que ya hayamos grabado, no importa. Pero mi recomendación es que selecciones varios episodios para que entonces la plática se pueda mover más rápido. Por ejemplo, el día de hoy no vamos a hablar de ningún capítulo en específico, sino partiendo desde una idea o un logro que no es muy fácil de presumir o es un poco extraño. Y es más, voy a dejar que Fernando sea el que me ayude a presentar la razón de este episodio. Estaban un día unos fans de Los Simpsons en una reunión de un grupo llamado El Chiste del Sofá, cuando algún ñoño dijo: ¿cuál es tu promedio de la primaria? ¿O cuál fue tu promedio de la primaria? ¿Y cuál fue? Llamado Andrés Vargas. Sí, fui yo. Como que estaba ahí midiendo quién tenía el promedio más grande de la primaria. Y digo que es un logro difícil de presumir porque aunque sí causa cierto orgullo, por otro lado te cae un estigma encima. Y sí. Es que un estigma es un estigma que responde a un promedio de... Ahí la prueba. Le acaban de mandar la foto al buen Fernando. Y saludos a Roberto, que también nos dijo que tenía... La vamos a poner en la bitácora. Solo hay unos y ceros en la boleta que estoy viendo. Yo también no traje mi boleta, pero la voy a compartir en una foto. Solo contiene unos y ceros. Este podcast está dedicado a todos los niños que, contrario a lo que el sistema, probablemente algunas religiones, templos, sacerdotes, asociaciones de padres de familia, tíos muy mochos, tías muy conservadoras o incluso nuestros propios padres, madres o hermanos mayores pueden llegar a pensar de lo que sucedía con un niño que veía una caricatura no apta para niños, entre comillas. Que un niño sacara 10 y que fuera un niño de alto rendimiento, porque el 10 perfecto
no solamente incluía pues que ponías atención en las clases, sino que tenías otro nivel de ñoñería, o que teníamos otro nivel de ñoñería. Así que si tú que nos estás escuchando o viendo tenías 10 en tu boleta, o aspirabas o estabas en el cuadro de honor, bienvenido, no estás solo. ¿Alguna vez te causó conflicto? ¿Te preguntaste por qué soy el niño de 10 que le gustan los Simpson? ¿O a tu familia? ¿O a alguien? Creo que el 10, curiosamente, mis papás son maestros. Entonces era lo esperado. Ahí sí era... No podía haber menos que eso, creo. Entonces, pues no me conflictó. Más bien tenía que buscarlo al final. Si no había un 10, ¿qué pasaba? Pues algo curioso es que a mí no me causaba tanto conflicto, pero a mis papás sí. Era así como que, ¿cómo crees que no estás dedicado a eso? Entonces tienes que echarle más y más y más. A raíz de eso fue que se me creó el hábito, no sé cómo llamarlo, de querer conseguirlo. O sea, de repente sí se volvió como que un objetivo hasta cierto punto sin que me ¿Pero te costaba tanto trabajo? No, eso era lo curioso, ¿no? Ajá. Que no es algo a lo que aspirabas realmente, solamente sucedía. Y aunque suene mamón, sí, ¿no? Y aunque suene engreído, lo cierto es que a muchos niños que pertenecíamos a estos Krillboins, ahora explicaremos de dónde viene el término, aunque seguramente muchos de ustedes que veían Malcolm saben a qué nos referimos. Probablemente había muchos niños que, como presenta Malcolm, el de en medio, en algún episodio donde un profesor inventa esta nueva escala de calificaciones, ¿te acuerdas? Que existe el 10 absoluto, el 10 por 10 a la 11 y así hacia abajo, ¿no? Entonces las decimales empiezan a causar que todos los niños se quieran esforzar e insisto, no es por ser engreídos, pero habíamos niños y niñas a los que no nos costaba realmente la escuela. ¿No? Y eso que, pues no sé, veíamos Los Simpson. Suena curioso, suena contradictorio a cierto pero punto. Pero es real. Es totalmente real. Ustedes deben conocer a alguien así. Y si no eran los niños de 10, probablemente nos deban señalar, nos puedan identificar como sí. Ya sé quiénes son ustedes, pinches ñoños. Sí, nerds. Totalmente, nos lo ganábamos a pulso, pero al mismo tiempo no era porque... Hoy siento que sí existe una cultura que quiere pertenecer a lo nerd, tal vez derivado de... Sí, Bazinga, exactamente. No, como está padre ser de los que saben, entre comillas, porque además, mientras más aplicado seas, más te das cuenta de tu ignorancia infinita. Sí. Nunca van a ser suficientes los libros que leas, siempre va a haber más que no has leído. Pero en aquel entonces te veían raro por llevar un cómic. Por llevar un cómic. O por ser el presidente de... Por ser el jefe de grupo. El jefe de grupo era el nombre. O estar en el cuadro de honor. O estar en el cuadro de honor, que era una práctica, no sé si sigue siendo común... Para la gente que nos escuche en otras partes del mundo debe haber un equivalente. Sé que en Colombia, en Chile y en Nueva Zelanda hay alguien que nos escucha. Ponían tu foto literalmente en un marco frente a toda la escuela, probablemente en el patio y podías ver quiénes eran los... periódico mural. ¿Quiénes eran los mejores promedios? Y si no era suficiente esa exhibición, te ponían a marchar. Bueno, ser parte de la escolta. Sí. En mi escuela, por lo menos, la tradición era que el más aplicado o la más aplicada fuera la abanderada. Era el abanderado. Y pues yo le daba chance a Carmen, que era la niña que me gustaba y que tenía un promedio. Teníamos el mismo promedio. En mi caso era lo mismo. ¿Cómo se llamaba esa niña? Se llamaba Verónica y a mí me tocaba ser el que decía las órdenes. ¿Cómo se le llama? Sí. Capitán, creo. Puede ser. Algo así. O sea, te tocaba estar en la esquina del lado derecha. Derecho, sí. Sí, porque ahí giraba, era como el pivote para hacer... Ella era la banderada y yo era ese. Somos el Milhouse de alguien, siempre. Siempre somos el Milhouse de alguien. El término Krillboin, que, insisto, muchos ya habrán descifrado y los que no ahora lo explicamos, pertenece a otra serie de televisión que no está tan lejana de Los Simpson. También es una propiedad de Fox, ahora de Disney. También pasaba en Canal Fox, pero a diferencia de Los Simpson, llegó a México a través de Canal 5. Y creo, Fernando, no sé si estás en el mismo cálculo, las personas que escuchen esto estarán de acuerdo, fue de alguna manera el relevo de Los Simpson. Es decir, cuando nosotros dejamos de ver Los Simpson, estamos hablando de la generación que el episodio de Tony Hawk nos separó y al mismo tiempo entramos a la secundaria o a la preparatoria. Esa generación... se despegó y como las nuevas generaciones no estaban expuestos a la repetición de la 4, de la 5ª temporada,
lo que hicieron fue mudarse a Canal 5, donde había una serie muy parecida. A la misma hora, si no me equivoco, creo que era a las 8. Sí, yo creo que sí. Bueno, cuando ya no había Dragon Ball, pues la pasaban, yo creo que cerca de ese horario, orbitaba a las 8. Y Malcolm en del medio tenía una escenografía parecida a los de los Simpson, pero eran más pobres que los Simpson, ¿no? Sí. Yo no diría que eran clase media. Los Simpsons son clase media y a veces clase media alta. Dicho por Frank Grimes. Exacto. Mira el palacio en el que vives, Homero. Langosta, Ajá. 2 autos. Sí, sí. Bueno, es que además Homero quiere quedar muy bien. Sí, sí. Entonces le muestra sus fotografías de cuando fue al espacio. ¿Que tú no has ido? Con presidentes. La familia de Malcolm es más pobre. Sí. Yo diría que es clase media baja Sí. y en varios episodios muy baja. Duermen todos los hermanos juntos. Se heredan la ropa entre ellos. El papá nunca tiene una estabilidad laboral. La mamá tiene que hacer horas extra. Y al mismo tiempo que es una escenografía más cruda, creo que eso lo acerca un poco más a la media mexicana, ¿no? Sí. O igual estoy exagerando. Probablemente debido a la pobreza extrema que sufre nuestro país, esa media pues, está más hacia abajo. Sí. Y definitivamente no hay comparación entre la clase media mexicana y la clase media estadounidense, nada más en el número de coches, ¿no? Los papás de Malcolm tenían 2 autos. Acá no es normal que tengas uno si estás en ese círculo. Malcolm, un niño superdotado, muy inteligente, pertenece a una clase especial dentro de la escuela, que implica que esté en un salón aparte y que tenga tareas extra y que tenga pues, valor extracurricular. Son niños que están perfilados para ir a una de las universidades hermanas en Estados Unidos, completamente becados y que terminarán trabajando de economistas, personas expertas en el cálculo, físicos, yo qué sé. Cambiando al mundo. ¿Tú estabas destinado para algo así cuando eras niño? ¿O era ser maestro porque tus papás eran maestros? No, digo, realmente de muy pequeño yo lo que quería en algún momento era ser doctor, quería ayudar a la gente. En algún día, como a los 11 años, descubrí las computadoras y a partir de ahí me quise dedicar a eso. Ya todo alrededor se movió, como que nunca busqué o tuve interés por hacer algo relacionado a algo que supuestamente explotara eso que según tenemos. Los que nos están viendo y los que escuchen después comenten en esta publicación o transmisión qué querían ser antes de la secundaria, como por dónde estaban sus intereses. Les dirá mucho y probablemente les recordará, además de las caricaturas o series que estamos platicando, como en dónde andaban sus intereses. Yo quería ser astronauta y tenía muy clara mi meta, pero después encontré el cálculo en mi vida y me di cuenta pues, que no estaba en ese nivel o no se me facilitaban las matemáticas a ese punto, aunque sí se me hacían fáciles. Y alguien en el grupo del chiste del sofá ponía... Yo conozco a muchas personas que sacaron 10 en la primaria y es porque los sistemas de evaluación pues no son tan chidos en México. Y puede ser... Al final íbamos a escuela pública también. Ajá, entonces, puede ser. También puede ser muy bajo. Puede ser muy bajo, totalmente de acuerdo. Pero pues terminamos una carrera y eso pues, lo único que significa tal vez es constancia y privilegios, ¿no? Que tuvimos familia, dinero para el transporte y algo que comer y eso nos permitió terminar una carrera. Pero el 10 en la primaria sí significa, entre otras cosas, si viste Malcolm, ser un Krillboy y si no eras eso, en nuestro tiempo era ser Milhouse, Martin, Lisa o alguno de los miembros de los super amigos. Al menos Cosmos. Como Quark. A mí me llaman Quark porque escucho Radio Quark. Esta bola de ñoños, pues era muy fácil burlarse. ¿Tú te sabías parte de esta bola de ñoños o en la primaria eso todavía no estaba muy claro? Como que no estaba tan claro, no se reflejaba tanto. Al final, recuerdo que éramos 3 o 4 personas, como dices, que compartíamos el promedio. Ajá. Y que éramos los que nos mandaban a concursos, dedos de conocimientos, oratoria, etcétera. Sí. Y al final, de alguna manera te distingues, pero no formas parte de ese grupo el que hoy es el buleable, si lo quieres ver así. Era distinto al final, ¿eh? Es que también creo que el bully de la primaria, por lo menos en nuestra generación, ya dijimos nuestro marco de dónde nos movemos, como en qué años. En 91, 97, creo, si mal no recuerdo. Los resentimientos de la vida de los Nelson, los Jimbo, los Kernit, todavía no estaban a un nivel como para desquitarse con nosotros. Todavía estás muy niño. Entonces todo es jugar. Incluso si eres del cuadro de honor, si Martin y Nelson, por lo menos en mi universo, en mi pequeña galaxia de la primaria, podíamos convivir y no había bronca.
Definitivamente era más violento Nelson y tenía menos calificaciones. Mi compañerito se llamaba Jorge, pero nos llevábamos y como no había bronca. Y sí fue un cambio muy radical de Dragon Ball a Dragon Ball Z, o sea, de la primaria a la secundaria. Porque ahí Jimbo, Nelson, Kermit y todos los bullies como que ya habían sufrido lo suficiente, más el cambio hormonal adolescente. Y nosotros también, bueno, no sé si a ti te pasó, pero pasábamos de ser un niño cachetón, como dice Martin cuando es el mago ñoño, con un resto de carisma, algo así dice mientras va subiendo las escaleras. Pasabas de ser eso a ser un personaje raro. Sí. Y con eso quiero decir como, a ese güey mejor no lo inviten a esto, porque le va a ir a decir a la maestra. Con el respeto que merece tu infancia, Fernando, ¿alguna vez fuiste el teacher's pet, la mascota del profesor o de la profesora? Fíjate que eso sí, ¿no? O sea, recuerdo... tengo así como que algunos recuerdos de haber ido, decir de, oiga, creo que están haciendo algo que no se debe, pero no haber sido el... Delator. Sí, en alguna ocasión sí. Maldita sea. Pero, Pues sí. pero como tal ser el teacher's pet, eso sí, no recuerdo. O sea, al final creo que sí había alguien que era el que estaba siempre levantando la mano y yo voy, y ese no era yo. ¿Recuerdas el nombre de tu maestro o maestra, si es que lo tuviste, que podría ser equiparable al maestro sustituto de Lisa Simpson? El profesor o profesora que te tocó el tercer ojo y como te cambió para siempre tal vez la carrera, la vocación. Pues, recuerdo nada más a un maestro en la secundaria que cuando salí de la escuela nos dieron unos, como el anuario, ¿no? Que aquí lo haces a mano. Ajá. Para que te lo firmen. Y recuerdo la dedicatoria que me puso, decía algo así como, Fernando, usted consigue cosas muy grandes sin siquiera esforzarse. Imagínese si pusiera algo de empeño. Entonces, eso fue lo que... Muy pasivo-agresivo para un niño. Bueno, un adolescente. Sí. Iba a secundaria, dijiste. Sí, en secundaria. Entonces, eso yo creo que eso fue lo que de alguna manera sí hizo mella en mí. A mí me tocó el maestro Jesús en tercero de primaria. Recuerdo que mi mamá y varias mamás platicaban sobre no metas a tu hijo con el maestro Jesús porque es muy exigente. A los niños, a todos, niños y niñas, nos hablaba como adultos. Nos decía jóvenes. Y pues teníamos 9 años. Pero ese maestro sí activó el tercer ojo en mí. O sea, el nivel de curiosidad que generó y mis ganas de investigar cosas y me enseñó a jugar ajedrez, sí fue muy parecido al del sustituto de Lisa. Sin decir con esto que mi papá era como Homero, pero ahí es donde creo a mí me quedó muy claro la diferencia entre un maestro que se esfuerza o maestra que se esfuerza y la gran mayoría de los profesores y pues, gente que guía en este país a los niños o en el mundo, ¿no? Sí, en mi caso, como te decía, como mis papás fueron maestros, siempre estuve como que con esa carga, si lo quieres ver así. ¿Y eran maestros de primaria, secundaria? Eran maestros de primaria. Ambos tienen especialidad, entonces podían trabajar con esa en preparatoria, pero se hicieron de plazas en la primaria y se quedaron permanentemente. Fue lo más, pues económicamente lo mejor, lo que más les funcionaba. Y siempre tuve como que ese maestro exigente en casa, el que siempre estaba detrás de ti, el que siempre estaba exigiéndote más que a los demás. Entonces, como que eso fue constante. Digo, al final, este maestro y el comentario que me hizo fue lo que me dejó pensando. Al final, como que si lo mismo me decía mi papá, porque es muy exigente en ese sentido, pues lo notabas como algo interno, como algo de casa. A lo mejor no le prestaba siquiera atención, si lo quieres ver así. Como el papá de Allison, la rival de Lisa. Ándale, exactamente. Y no lo ves como alguien que solamente te conoce muy por encima y te dice algo que te suena familiar y que es evidente hasta cierto punto. Eso fue lo que hizo la diferencia. La dedicatoria que te hizo tu maestro, se me olvidaba decir, es muy pasivo-agresiva, pero sí está en el tono de tú eres Lisa Simpson. Sí. ¿No? Como tienes toda la responsabilidad de ser este cerebro privilegiado llamado Lisa Simpson y al mismo tiempo es un lugar en el cual te puedes recargar si un día te sientes sola. Porque si bien los Krill Boys en la primaria pues, son este grupo de niños superdotados, entre comillas, que mandan actividades, en la secundaria probablemente se mantenga el grupo, pero allá, alejado. Porque entonces los deportes resultan ser algo más atractivo, la música, las primeras fiestas, y pues ahí perdimos un poco
Como cuando Milhouse y Bart están hablando de a qué rango social pertenecen y como están calificados y Bart no puede juntarse más con Milhouse porque puede bajar su promedio, pues algo así sucede. Afortunadamente no con calificaciones sociales porque ahí probablemente sí hubiera reprobado. Y hablando de reprobar, hay un episodio en el que hacen una huelga los maestros y Lisa entra en este shock de que no puede permitirse no ser evaluada. ¿Alguna vez te pasó algo similar? Que por culpa de la escuela, la presión o pues nada más lo que nos caracterizaba, porque si bien queríamos complacer a nuestros papás y como nos decía el buen Roberto en la fiesta, pues es lo único que puedes hacer para hacer sentir bien a tus papás porque ellos están esforzando, pero nunca te pasó como que te malviajaras porque pudiera llegar la Allison que es más lista que tú o no pudieras resolver algún problema de escuela. No por un rival, pero me pasó, yo estudié en la UAM Azcapotzalco cuando tuvo en aquel entonces la huelga más larga, que fueron 60 y tantos días. Y hubo un momento, o sea, como las 2 semanas yo ya estaba muy aburrido. Y era así de, en ese periodo tendría que estar haciendo algo y no estoy haciendo nada. Entonces, aparte de hacer a lo que ya me dedicaba, que era programar, me ponía a resolver problemas matemáticos y cosas curiosas solamente porque decía, se me va a secar el cerebro. Y eso era lo que no quería. No quería dejar de estar constantemente pensando o haciendo actividades que supuestamente yo creía que me ayudaban, como mantenerme fortaleciendo el músculo. A mí me hacía sentir muy Lisa Simpson las vacaciones de agosto. Siempre sentía, y esto es horrible, es muy feo lo que voy a confesar, pero me pasaba. Sentía que durante ese periodo vacacional de verano, mis compañeros que estaban cerca del cuadro de honor iban a ir a regularización y regresando iban a ser más listos que yo. Está horrible ese sentimiento porque una de las cosas que provoca la evaluación del 1 al 10, o es lo que yo he experimentado ahora que soy un adulto y puedo platicarlo, es sí, te dice eres muy listo en este esquema de trabajo, pero esa presión se convierte en una promesa que no es real, ¿no? Que sí. No sé si a ti te pasó. Si eres Martin Prince, vas a poder trabajar en sistemas computacionales cuando seas adulto y tener el mejor trabajo y la mejor tarjeta de crédito y el mejor sueldo, y eso no es real. No es real. Y te das cuenta bastante rápido, ¿no? Cuando tu promedio, o cuando viviste un rato en la academia, en la investigación, y sales y te das cuenta que no le puedes cobrar a nadie los 16 años que le chingaste, o sea, lo que sea que hayas estudiado. Eso está cabrón. Sí, porque como bien dices, de alguna manera creces o vas forjándote en ese sentido de tener las mejores notas y crees que eso te va a ayudar a resolver la vida, y resulta que hay personas que tienen cierto carisma o cierta habilidad para negociación, para hacer otras actividades, y que eso genera una mejor calidad de vida que la que tú puedes obtener. Sí. Bueno, y que ya probándose en la escuela de la vida, resulta que Nelson se convierte más rápido en Snake y probablemente sea más feliz, y Milhouse se convierta en Frank Grimes. Sí. Y por haberse adaptado a cumplir siempre con las expectativas de el Super Nintendo Chalmers, llega un momento en su vida en el que más bien es alguien domable, ¿está bien dicho? O sea, que es fácil. Sí, que es fácil. Es dócil. Exactamente. Porque te convierte en eso un sistema de calificaciones. Así es, porque estás adoctrinado al final del día. Milhouse es lo que le sucede en algunas de las fantasías y sueños hacia el futuro. Digo, no estoy diciendo que sea un nerd y tampoco, o sea, pero no era un foco no brillante, si era de los listillos. Tal vez por estar cerca de Lisa, pero cuando crecen no les da el futuro suficiente. O Martin en una de los alucines donde lo ponen como el fantasma de la ópera. Sí. Bueno, pero ahí me desvié del punto de ser el listillo del salón, que sí trae otro tipo de consecuencias que en Malcolm exploran a partir sobre esto que te va a abrir. No quiero estropearle a nadie Malcolm si ustedes no han visto el fin. ¿Tú ya viste el final? Se acabó hace 10 años, ¿no? Se acabó hace 10 años. Y además no es algo que arruine toda la trama de Malcolm, pues ¿no? De hecho, no, solamente es el capítulo final, el donde... Es un buen cierre. Ajá, exacto. Uno, ¿qué esperaría de Malcolm si ve la serie desde el principio? Pues que va a convertirse en un ingeniero aeroespacial y nos ayudará a conquistar el cosmos. Y la realidad es que termina, para poder completar sus estudios, como muchas personas, trabajando en la limpieza de su universidad. Pero desde no es ahí, cualquier universidad. No es cualquier universidad.
Pero desde ahí le agradece a Lois principalmente, digo, también a su papá, pero la pone a ella como pues, la razón por la que llegó hasta ese punto, que no es agradable. Pues, pero también te dice, ¿no? O sea, al final lo que comentas, que es lo que te imaginas que le va a suceder, sí se le presenta la oportunidad. Que llega el amigo de su papá y les ofrece trabajo a él y a Stewie, se llamaba el... No me arrepiento de nada. Exacto. Que les ofrece trabajo de desarrolladores con una cifra enorme y dicen, no vas a aceptar eso. Eso no es para ti. Sí. Tu camino es más allá todavía. Hay grandes lecciones de ser un Krillboy en Malcolm. También recuerdo ahora el episodio donde Malcolm ayuda a Reese con un examen muy importante. Y Malcolm resuelve el examen y el profesor aún así reprueba a Reese. Entonces Malcolm y Reese descubren que el profesor tiene algo en contra de Reese, que no lo está calificando con objetividad, sino que ya más bien es algo de este niño... Es personal. Sí, este niño no me cae bien y no le va a aportar nada a la sociedad si lo permito pasar, entonces mejor lo repruebo. Pero no le pueden decir a Lois, a su mamá, lo que hicieron porque pues es admitir que hicieron algo muy malo y que además involucraron al listo de la familia. Sí. Y entonces se resuelve todo al final del capítulo con el profesor en casa de la familia y Malcolm y Reese diciendo la verdad o se patinan. Se le sale a Malcolm, si no me equivoco, y le dice que era perfecto porque lo hizo. Ah, claro, y corrige al profesor del examen. Entonces Lois se da cuenta y están en encrucijada, ¿no? En la que si aceptan lo que acaban de descubrir, Malcolm va a ser castigado y probablemente sea un castigo muy fuerte. Y si no lo aceptan, Reese va a terminar siendo suspendido o expulsado de la escuela porque ya no iba a poder seguir. Y el maestro está muy cómodo en una posición en la que le dice a Lois, no sacrificarías a tu hijo el listo por Reese, que pues, él sí genuinamente es el foco menos brillante. Y probablemente Dewey es el más listo de la familia, sí, ¿no? Pero Reese es el más estúpido de la familia y probablemente de la escuela. No tiene futuro. Entonces el maestro dice, pues, ya gané porque pues, ni modo que la mamá acepte esto. Y Lois avienta un discurso que voy a tratar medio de parafrasear, pero me parece excelente. Lois le dice, no tengo ningún problema en tirar al fuego, a los picos, a Malcolm, al niño listo. Porque no importa si termina trabajando en una tienda de conveniencia, rápidamente va a llegar... Va a salir. Sí, se va a convertir en el gerente de ese desmadre y después en el CEO y luego va a fundar su empresa porque Malcolm tiene esa facilidad. Y Reese necesita todo el apoyo de la sociedad. Y eso a mí me choqueó bastante, ¿no? Junto a la relación de Bart, Nelson, Lisa y Frank Grimes, como que eso construyó entonces mi idea de mis compañeros que no están sacando 10 de promedio. Hay muchas aristas que no están considerando el sistema educativo. Como de, pues yo ayer no tuve que trabajar en la tarde. Yo ayer llegué a hacer mi tarea, luego vi Los Simpson, luego cené y luego me dormí. Pero mi amigo Fernando pues tuvo que llegar a ayudarle a la cocina de su mamá porque tiene una fondita. Medio hizo la tarea ahí, se salió a jugar fútbol y a ensuciarse. Regresó y pues probablemente en la noche pues, tenían que levantar el puesto o limpiar. Sí. Entonces pues, su rendimiento está calificado con un 6, pero pues porque está en una realidad totalmente distinta. Y yo le doy la razón a Lois. Creo que la sociedad a los que debe ayudar es a las personas que están en condiciones como Reese, al que es muy fácil decirle tonto, pero pues algún talento tendrá, como cuando se muda de piel, ¿te acuerdas? Se asolea para tener una piel nueva y se la va arrancando poco a poco y ese es como su objetivo. Hoy en día eso podría ser una pieza de la Roma Condesa que se exhiba en Sonamaco. Yo qué chingados voy a saber. Pero la sociedad, antes que nosotros niños, Krillboys, Martin, super amigos, nos obsesionáramos con la idea del 10 o nos resultara fácil o lo obtuviéramos, en realidad es una obsesión general del mundo por creer que las escuelas deben ser máquinas que conviertan a todos los niños en Lisa Simpson o en Martin Prince. Y eso no es la felicidad para nada. Para nadie. ¿Te acuerdas de este episodio donde Bart va a reprobar? Que es uno de los pocos episodios donde llora con sentimiento. Sí, que es cuando al final sí obtuvo conocimiento. Pero el intercambio con Martin, que es... Ah, ok. Tú ayúdame a pasar este examen y yo te enseño la frescura Bart Simpsoniana. Ajá.
Y Martin descubre que es más feliz comportándose como Bart. Como siendo otro Bart. La diferencia es que tira todo. Pero a Martin no le cuesta, sigue sin costarle trabajo la escuela. Eso a mí me pasó en la vocacional. Como que entendí que podía seguir. Pues ya no tuve 10 porque el Instituto Politécnico Nacional está diseñado para que nadie obtenga el 10 y si lo obtienes, vete al espacio. O que tengas el mejor trabajo del mundo, es lo que te deseo. Pero descubrí que podía seguir teniendo un promedio entre 7.5 y 8.5 y ser un fresco y no necesariamente adoptar un papel de ñoño. Porque, insistimos, si ustedes son jóvenes y están viendo esa transmisión, ser ñoño no era cool antes. No, o sea, que jugaras Pokémon o te subieras más de 20 personajes no era algo chido. No estaba relacionado de ninguna manera con... ¿cómo se llama Deadpool, el actor? Ryan Reynolds. Ajá. O sea, no estaba relacionado con Ryan Reynolds, ni con Big Bang Theory, ni con Batman. Estaba relacionado con personas indeseables en fiestas. Con personas que no queríamos relacionarnos con otros. Y que bueno, es que también solo te puedes relacionar entre los Krillboins, porque además pues, el sistema hacía que las clases especiales, los extracurriculares, estuviera confinado a este grupo. Y al mismo tiempo pues era con quien podías compartir intereses, como el espacio, la computación. Los dinosaurios. ¿Tú estabas en un viaje de dinosaurios? Sí, fue yo creo que el primero. ¿Qué? Después primero fueron dinosaurios, después fue el espacio. Me dromé mucho con Cosmos. Fue creo que lo mejor que me ha pasado. Está muy Las personas que no han visto Cosmos, no mames cómo las envidio. Sí, verlo por primera vez. El otra viaje vez. que tienes cuando ves Cosmos es un viaje espiritual súper chido. Cuando entiendes a la historia del universo como si fuese un calendario de un año y saber que solo hemos estado unos segundos aquí es mind blowing. Y que al final de ese episodio de Cosmos, que es el 1, el calendario cósmico, no, en la orilla del océano cósmico se llama, esta reflexión de, y aquí empieza el siguiente calendario. Así o sea, es. Con lo que decidas. Es el año nuevo. Con lo que decidas a partir de esta información, es el segundo 1. Sí. Mientras más morritos, más cabrón, pero también creo que funciona para adultos. Y sigo considerando que el Cosmos original es mejor que el de Neil deGrasse Tyson. Yo lo siento el de Neil, ya en la plática Krillboin completa, esto es súper ñoño, pero lo sentí en algunos momentos como súper en contra de la religión. Y yo no me voy a poner a defender la religión, sobre todo cuando son casos como la Santa Inquisición impidiendo el avance tecnológico o la sabiduría durante el medievo, la etapa oscura. Pero sí sentí como esta información no sé en qué le ayuda a un niño. Y no sé si es algo que le deba decir Neil deGrasse. O sea, no sé si Carl Sagan hubiera salido a decir como la religión nos detuvo tanto tiempo. Porque además no es solo la religión, pues fueron el contexto histórico, quién tenía el poder, cuántos libros se podían imprimir en esa época. Pues eran otros rollos que no necesariamente era la idea de la fe. Eso lo sentí con el nuevo Cosmos. Pero sí es un gusto. Es un gusto muy Krillboin y lo era. Mira a dónde vamos a llegar. Ver Canal 11. Por gusto, no porque tus papás te obligaran. Porque yo conocía niños... ¿Tienes tu tarjeta de Bisbirige? No... Esos cabrones, si estás viendo esto, ¿cómo se llamaba? Plutarco. Plutarco. No mames, nunca me mandaste la gente de Bisbirige. Conocí después. Hay un episodio de La Jefa aquí en Puentes, donde entrevista a la que era la curadora de programas infantiles de Canal 11 en esa época. O sea, la que trajo Ernesto el Vampiro, El Viento en los Sauces. Órale. Ella veía todo ese viaje. Y no, nunca me dieron mi pinche credencial de reportero del Bisbirige. ¿Pero no conocías a niños que obligaban a sus papás a ver el Canal 11? Sí, creo que sí. Creo que al menos un par. Así de los amiguitos con los que te ibas a hacer la tarea. Ajá. Creo que sí era así de niños. Es hora de ver esto. Los que nos están viendo o los que escuchen este podcast, coméntenos si ustedes veían Canal 11 por gusto o por obligación. Creo que en lo que podríamos coincidir eran Big Man. Seguramente. Bueno, yo esperaría que sí. Que pues, a la fecha, bueno, no, tuvo un periodo en el que nadie sabe dónde estaba Big Man. No he visto sus conferencias, pero ahora tiene como 2 años que se la pasa viniendo a México. Ya tiene un canal en YouTube. Y es un fenómeno bien extraño, pero probablemente junto a Los Simpsons, Dragon Ball, Sabrina y Malcolm. Pero es que a mí Malcolm ya me tocó como en la secundaria y después. Sí era de los programas más chidos de niño que ver. Todos los experimentos que hacía te daban ganas de hacerlos. ¿Recuerdas alguno en especial? Déjame pensar. Yo me acuerdo mucho del de los microbios y cómo es que son invisibles para nosotros.
a Lester, que era la rata, le pasaban un isótopo entre los dedos de los pies, porque además siempre era súper asqueroso Lester. Y con ese isótopo, a una gelatina en un topper, ponían el isótopo y hacían como 2 rayas. Entonces, el experimento era tapar el topper y dejarlo adentro de un closet donde hubiera humedad. Y a la semana, esas 2 líneas que marcaste con el isótopo se habían con isótopo. Isopo. Sí, isopo el... Con lo que te limpias la cerilla. Sí, eso. Es que isótopo... Isótopo es un elemento de la átomo. Sí, de los átomos. Sí, no. ¿Cómo se llama entonces el cotonete? ¿Y por qué estoy diciendo isótopo? Bueno, perdón por ese lapsus. Isopo. Ah, por eso lo estaba relacionando. A una semana después revisabas ese topper con gelatina y había 2 orificios en el mismo lugar. Y yo hice eso. Y te despertaba el apetito de quiero más, como Martin en el juego de Waterworld. Fue el de germinar un frijol, pero a la caja, ponerle una caja de zapatos y hacerle como un laberinto. Ah, para la dejar luz. una luz y que recorriera todo el camino para que llegara a la luz. Y sí pasó. Súper cabrón. Qué bueno era Big Man. ¿Existirá algo? Bueno, nosotros nos brincamos por nuestra edad. Art Attack. Pero no sé si ha vuelto a ver algo como Big Man. Está Bill Simon, The Science Guy. Bill Nye. Pero a mí no me cae bien porque él está a favor de los transgénicos. Pero no se me hace tan interesante. No lo he visto tanto. Nada como Big Man. No, es que era incluso toda la temática, incluso la forma en la que llevaba con Lester, todo el segmento, todo desde la escenografía, el que todo era un desmadre, el que era, mira, esto es ciencia y es divertido. Muy divertido. ¿Te acuerdas de la tómbola cuando la abrían y siempre gritaba algo? O era un sonido de un delfín. Sí, alguna... Como si todo el tiempo estuviera pasando estupideces. Exacto. Pero están hablando de ciencia. Y de ciencia dura. Sí. O sea, yo entendí la relatividad muy joven por Big Man. Ahí, por ejemplo, recuerdo que fue cuando explicó el concepto del vacío para saber que una pluma y una bola de boliche llegaban al mismo tiempo al piso. El electromagnetismo. Sí. El átomo. Las razones el ciclo del agua. Kudos a Big Man y a toda esa generación de Chris Boynes que veíamos por Gusto Canal 11, que no solamente incluía a Big Man, pero ahora me gustaría hablar de otros personajes en ese nivel de ñoñería en otras series que veíamos de niños. Por ejemplo, no me acuerdo de su nombre, pero la hermana de dinosaurios. Era Robbie, Bebé, Fran, Earl, y no me acuerdo cómo se llamaba la niña. Alguien nos lo dirá en algún momento en la transmisión, en los comentarios. Pero ella era una matada. Y de hecho hay un par de episodios en los que eso la mete de hecho, al final en problemas. Es cuando... Bueno, es que a ella en un capítulo se le entrega la idea de que la Tierra es redonda. En vez de... Sí, es cierto. Porque es como un ángel, supuestamente, el que le da esa idea. Sí, es cierto. Y la castiga, Colón, ¿no? Le tiene que dar la vuelta. Y a Cristóbal Colón le dan la idea de un pay de manzanas, una cosa así. Sí, es cierto. Entonces ella pide que como castigo la tiren por la orilla del mundo. Entonces, literal, lo único que hacen es darle la vuelta. Y no llegan. Sí me acuerdo de ese episodio. Era una de las personas más ñoñas de las caricaturas. Y creo que más ñoñas nosotros por acordarnos. ¿Daria cuenta como ñoña? Es que era brillante, pero no ñoña. Y además muy obscura. Muy obscura. Pero todos teníamos un crush con Daria, ¿no? Seguro. Sabrina era ñoña. Sí. Es que ellas eran bien matada. Bien matada y en todos los sentidos. Sí. Iba muy bien en la escuela y también matada estudiando las artes de bruja obscura. ¿Qué otro personaje de serie era un matado? ¿Doug Narinas era matado? Pues creo que no sé. Como que no se encamina por ahí, por el tema de cómo le va en la escuela. No recuerdo que en algún momento se tratase. Creo que en Dragon Ball no existía un personaje ñoño. Pues Gohan. Bueno, pero de adulto, universitario. Bueno, pero es que siempre, desde el principio... Sí, por su mamá. Milk siempre piensa en mandar a las mejores escuelas. Por entonces, su mamá. Desde los 4 años tiene un maestro particular. Sí es cierto. Bueno, y tuvo de maestro a Pícoro. Ajá, también. Se me ocurren pocos profesores más estrictos. Ajá, como que ¿qué clase de maestro te azota contra una piedra y destruye un cerro contigo para que te vuelvas más fuerte o más chido? Como no hay mucho camino ahí.
Hagamos un ejercicio y ustedes que nos están viendo, si los quieren comentar aquí o después en el podcast, ¿quiénes eran esos ñoños con los que nos podemos identificar en la época antes de Big Bang Theory? ¿No? Pues estamos hablando de caricaturas en el que en Los Simpsons estaba muy claro que era Lisa y los super amigos. En Malcolm definitivamente eran los Krillboys, que además de Stevie y Malcolm, estaba una chica que ahora es supermodelo y sale en videoclips de Maroon 5. ¿Te acuerdas? De la que es la novia de Malcolm. No, solo recuerdo, o sea, me acuerdo como que del equipo, de los que estaban en la clase, pero de cómo se llamaban, quiénes eran, ni idea, No me acuerdo de los demás, pero recuerdo mucho a esa chica porque es el primer interés romántico de Malcolm. Pero es la que está interesada en Reese, ¿no? Si no me equivoco. No. Ese es un viaje súper intenso porque Malcolm engaña... La novia de Reese lo engaña con Malcolm. Y es cuando Reese se mete al ejército y Lois tiene que ir por el Afganistán. Ese es ese viaje, si no mal recuerdo. Es que recuerdo de que Malcolm andaba con una chica de pelo negro largo, pero esa chica estaba interesada en Reese, que estaba en su clase. Sí, ¿no? Sí, exacto. Es esa chica. Okay, Lo que nos comenta Eric, que no se alcanzó a escuchar, es esta chica que es parte de los Krillboys. Sus pechos crecen... Se desarrolla prematuramente. Muy prematuramente. Y entonces ella lo está ocultando de toda la escuela y empieza a usar unos suéteres gigantes. Y Malcolm lo descubre por alguna razón. Creo que está quemando su casa, si no me equivoco. Se está quemando su suéter porque van a estudiar a su casa. Lo descubre y no le quiere decir a nadie. Bueno, Malcolm se alía con ella para no contarle a nadie. Pero Reese termina descubriéndolo y pasándose de lanza. Inaugurando un Me Too, digamos. Oye, sí. Sí. O sea, se pasó de lanza. Le agarra los pechos a esta chica porque no sabe... O sea, se comporta como la versión más chango animal, furiosa, indecente, maleducada. Y toca los pechos de esta niña para después llevarse una golpiza. Porque no olvidemos que esta niña sabía Krav Maga. Que es el arte de defensa israelí, ¿no? Y que además nos enseñó esta chica, entre otras cosas de la serie de Malcolm. Big Man, dinosaurios, Bisbirige. Bisbirige no recuerdo si tenía educación como primaria, pero recuerdo mucho estas cápsulas como el precio de las cosas para que hicieras tus presupuestos. Allí empezaron reseñas de juguetes. Hoy en YouTube es una industria millonaria, pero ahí te reseñaban juguetes, avalanchas. Tenían un muy buen viaje para los Krillboys de esa generación. Hoy en día pues, ha de ser muy distinto porque pues, debe existir el equivalente a Big Man repartido en diferentes animaciones en YouTube. Supongo que Lisa sigue siendo un emblema de la ñoñería. Un referente. Pero a la distancia, 30 temporadas después, también es una semilla del feminismo, de los derechos humanos, de los derechos de los animales. Y pues es a lo que uno aspiraba de Krillboy. Pero para ir cerrando esta viaje de los Krillboys y la ñoñería con los Simpson, quisiera pensar y reflexionar contigo si los Simpsons afectaron en algo el que nosotros fuéramos tan listillos o los aplicados de la clase, o si por nuestro desarrollo y manera en la que entendíamos las clases y los retos, más bien se convirtieron en una clase más. Yo voy más por ahí porque es como si hoy a un niño lo pones a ver Rick and Morty. Dependiendo de qué tan listillo sea, es que tanto le puede agarrar. Entonces creo que más bien va por ese lado. O sea, a lo mejor el entender cierto tipo de cosas hacía que los Simpsons se convirtieran solamente como en una materia más, en algo que te aportaba al final del día. Sí. Yo creo que va por ese lado. Estoy de acuerdo. Y ahora, si había un niño más como Jimbo y veía a los Simpson, es más probable que lo único que pudiera absorber de ahí fueran las travesuras. Exactamente. Y por eso era que no nos dejaban verlos al final del día. Para que no termináramos como ellos. Porque era lo que creías que iba a pasar. Pero a final de cuentas lo que hizo fue afilar más nuestra navaja del humor. Sí, es eso. Al final, hoy tantas referencias que de repente sacas y la manera en la que te expresas viene de ahí directamente. Y el ritmo de la comedia. O sea, cuando estamos entre amigos, incluso no simpsonianos, otra vez va a ser un comentario engreído, pero nuestro nivel de comedia para dejar pasar ciertos segundos antes de decir algo
pues ¿Y tener un punchline? fue una clase extra Sí. que tomamos de niños de 8 a 9 de la noche, de lunes a viernes, que se llamaba Los Simpson. Sí. Y ese fenómeno, aunque ahora estoy entendiendo en mi camino a la paternidad que es algo que hacen los niños, como estar repitiendo cosas en la tele o estar repitiendo canciones porque les da seguridad y porque afianza sus habilidades, pues antes teníamos la tele para que nos recetara eso. También había telenovelas, pues sí, ni pedo. Pero ahora existe el YouTube, existe el Netflix y no hay comerciales y todo eso evolucionó. Así que los Krillboins de ahora creo que tendrán al mismo tiempo más facilidades, pero por otro lado el bullying está más intenso porque ya no solamente te van a atacar en tu escuela y en un salón de 40, 50 niños si es que vas en pública, de 10 o 5 si es que vas en privada, sino si tienes redes sociales y participas en ese juego, pues ha de estar cabrón. Sí, debe ser algo horrible, ¿eh? Más como comentabas hace rato. Ahora sí ya está es más explotable de alguna forma el cómo por cualquier lado te pueden atacar. Uh-huh. Y que realmente lo que decías es, yendo a una escuela pública ahorita, sí debe ser de miedo en ese sentido. Debe estar muy raro, muy, muy raro. Pero les deseamos un futuro. Si eres un niño que, bueno, ya va en la primaria o en la preparatoria y está escuchando esto, espero que te haya servido como una clase antropológica de lo que era ser un ñoño. En los 90s. Ajá, y ver Los Simpson. Pensamiento que hoy en día puede estar como no es algo extraño. No es algo ajeno. Pero en ese entonces, como lo hemos descrito en este programa, sí era raro porque no te dejaban para que no te fueras a convertir en Jimbo, pero lo único que lograban era que te convirtieras en una especie de Lisa con un humor pues muy distinto. Y cerrando ese pensamiento, creo que ese era un miedo no dicho o tal vez ni siquiera entendido por quienes nos prohibían ver Los Simpson, y es la distancia generacional. Sí. ¿No? Me queda muy claro que a mi papá pues, le gustaban mucho los supermachos y los libros de Rius, y ese era su humor. Y el ver que yo viera, el estar presente y que yo viera Los Simpson, sí entiendo cómo a él le daba una carga como esto lo está alejando de mí, porque como no es mi humor, como no son mis referencias, pues yo no puedo convivir con mi hijo en ese camino donde Bart Simpson se la pasa diciendo ese nivel de sandeces. Eso va a seguir ocurriendo generación con generación. Mira, hoy llegué a esa conclusión. Ponlo hoy simplemente otra vez con Los Simpsons. Intenta ver algo de las últimas temporadas y seguramente pues, no nos va a llegar. Ya estamos muy cerca de la temporada número 30. Creo que hoy empezó el maratón en Fox. Hoy, 1 de mayo del 2019, va a haber una temporada al día de aquí hasta que se estrene el primer episodio de la temporada número 30 en un mundo donde Disney es el dueño de Fox. Mundo. Exacto. Y del mundo. Es el verdadero Thanos. Sí. Las gemas del infinito son ESPN, Marvel, Lucas y Fox. Y nos falta uno más. ¿Cuál será la gema que le falta a Thanos Disney? Apple. Probablemente. Porque o Netflix. Pixar. Bueno, pero Apple tiene acciones de Pixar, ¿no? Se quedó con algunas por Jobs, pero no sé cómo se haya quedado. Creo que al final ya es de Disney completamente. Pues este fue el especial Krillboin, el primero, porque estoy seguro que muchos de los que escuchan el chiste del sofá son igual de ñoños que nosotros. Se van a relacionar con esto. Y al mismo tiempo tenemos que balancear el cosmos y hacer un especial de raza contra la meloide. Bueno, ya hicimos ese episodio donde Rafita y Bart se hacen amigos, pero necesitamos un especial donde estén los matones de la escuela. Así que si tú eres un matón o eras una matona de tu primaria, apúntate y hacemos un especial de el otro lado, de los Jimbos, de los Nelsons, de los Barts, y cómo se portaban con nosotros en esa época y a dónde están sus vidas ahora. También será muy interesante saberlo. Gracias a Roberto que pues, inspiró y platicamos de esto. Empezó un especial Krillboin en la fiesta del chiste del sofá, y esta segunda parte ya nos tocó a nosotros dos con Roberto en espíritu, a quien espero ver en cabina en algún momento, igual que todas las personas que escuchan y siguen el chiste del sofá. Recuerden que también está el tier de El Chiste del Sofá, se llama Zoe Especial y está en patreon.com/puentesmx. Patreon es la plataforma por la que hacemos posibles, ustedes hacen posible esta plataforma y nos ayudan a seguir adelante y proponer nuevos programas. Acabamos de estrenar 2 podcasts. Uno se llama Todos para Uno con Marisol Fernández y habla de problemas de los cuales parece no haber solución. Por ejemplo, cómo ayudar a organizaciones y personas con parálisis cerebral
Y cuando empiezas a ver toda la lista de cosas que tendrás que resolver para lograrlo, parece que no hay cómo cooperar y que todo está perdido. Y estos podcasts hablan sobre ese problema, pero siempre desde cuáles son las soluciones de las que puedes participar. Está bastante chido, es un viaje que me tiene muy entusiasmado porque, pues si bien hablamos de cultura pop, trivialidades y cosas como Los Simpsons, creo que el podcast también puede ser una herramienta para que quien quiera ayudar encuentre cómo ayudar en un formato en el que tal vez ustedes ya están... si es que siguen Puentes o El Chiste del Sofá, ya están acostumbrados. Escuchar una hora un problema con soluciones me parece algo muy efectivo y ese lo pueden escuchar los martes cada 15 días. Y a partir del 30 de abril, ustedes pueden escuchar semana a semana El Viaje, un podcast sobre el despertar de la conciencia y el viaje de cada quien. Este es conducido por Alexis de Anda, la comediante, hace rutinas de stand-up, pero lo que se van a encontrar en su podcast no es una rutina de stand-up, es una plática muy intensa con otra persona, siempre un invitado o invitada, en el que hablan sobre la experiencia de estar consciente en la realidad. Y sé que se escucha súper viajado y súper pachamama y súper psicodélico, y lo es. 20. Y lo es. Pero es muy interesante escuchar el viaje de conciencia de un comediante, de una supermodelo, del papá de Alexis. Me invitó a mí a participar. Entonces es una conversación distinta en el espíritu de Puentes en cuanto a que nos clavamos y nos vamos a lo más profundo del tema, pero desde la perspectiva de alguien como Alexis, que creo lo que aporta a estas conversaciones es que aterriza muy bien cuando ya se pone muy etéreo el viaje, ¿no? Cuando las descripciones ya están como muy alucinantes. Alexis funciona como un pararrayos, lo condensa y lo aterriza, algunas veces con humor y otras con habilidades de entrevistadora que espero se permitan descubrir en El Viaje. Ese va a estar todos los martes, publicado en Puentes, Spotify, iTunes, y en un par de meses habrá un tier especial del Viaje para que ustedes accedan a contenido exclusivo. Comenten, digan qué les parece estos nuevos podcasts, comenten en El Chiste del Sofá, suscríbanse a Puentes, conviértanse en donadores, ayúdenos a seguir siendo y haciendo puentes. Y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en esta transmisión el día de hoy: a Tlatuani, a David LC, a Bodgan, a Alfonso Lomelí, a Efraín Ortiz, a Fernando Santamarina, a José Luis Salazar, Sebastián Sánchez, ¿quién está más por acá? Jesús Ortega, Itzel Morgendorfer, que ha de ser pariente de Daria, Bruno Suárez, Oscar Morales, y las demás personas que se hayan conectado el día de hoy, como Abel Arrieta. Y a todos los que nos escuchen en el futuro, esperamos que tengan un buen momento en cuanto decidan escuchar esto. Muchas gracias por venir a grabar en 1 de mayo, Día del Trabajo. No, gracias a ti, Ruso, por la invitación. Por fin se nos hizo. ¿Cuál es tu arroba en Twitter? Ya no lo utilizo, creo que era Todo por Anoche, algo así. Y los que te quieran buscar en el grupo de Facebook del Chiste del Sofá. KUCHO, Cucho. Fernando Ayala, Cucho. Muy bien, Fernando. Pues muchas gracias a Eric en los controles por ayudarnos en esta transmisión y grabación de podcast. A todos ustedes por escuchar Puentes y El Chiste del Sofá. Sigan viendo las primeras 9 temporadas, no importa lo que les digan las personas. Y estén pendientes de los próximos especiales. Ahí viene el de Guía para la Vida de Bart Simpson. Yo creo que se va a tener como unos 3 o 4 especiales. Y Nube Voladora es la última semana de junio, el primer especial de Dragon Ball. Pido. Sí, ya estás aquí. Pido. Ya estás formado. Así que nos vemos pronto. También saludos a Umael y a todas las personas que escuchan podcast en general. Muchas gracias por aportar a este formato y a esta idea de conocernos y descubrir el mundo. Gracias, Fernando. Gracias, Ruso. Gracias, Eric. Y gracias a todos ustedes. El Chiste del Sofá. Filosofía amarilla. Con Andrés Vargas Russo. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y puentes.mx.